Algo pasó por ahí. Creo que sin darme cuenta saqué a uno de sus compañeros. Sí, ahorita, ya. Perdón, pero fue sin querer. Bueno, perdón, pero creo que saqué uno de sus compañeros, pero ya dio entrada. Y ahora sí que fue un dedazo. Bueno, entonces, estamos viendo que es nombre de la enfermedad, sinonimias de la enfermedad, agente etiológico de la enfermedad. A ver, nombre de la enfermedad, en este caso es cría saxiforme, sinonimias cría ensacada, peste viral de la cría, moratosis. Etiología, agente etiológico. Antes este era un virus que tenía nombre, se le llamaba Moratosis aitutelae, pero eso ya lo va a explicar sus compañeros que le tocó ese tema. Entonces, agente etiológico, episiotología, patogenia, debe venir lo que es la patogenia de la enfermedad, signos clínicos de la enfermedad, diagnóstico. Diagnóstico diferencial, porque tenemos que ver que algunas enfermedades son muy parecidas entre ellas, entonces tenemos que ver cuál es el diagnóstico diferencial. En el caso de vías axiformes se puede confundir un poquito con lo que es la loque, tanto loque americana como europea, entonces ahí hay que tener cuidado. También debe de tener este, ya el diagnóstico definitivo, pruebas de laboratorio en caso de que se realicen, tratamiento de la enfermedad o métodos para prevenir la enfermedad. A ver, ok, entonces, entonces su presentación debe tener, ya dijimos, nombre de enfermedad, sinonimias, agente etiológico, episiotología, signos o forma de transmisión, patogenia, signos, ya dijimos, este es parálisis crónica. Bueno, diagnóstico diferencial, diagnóstico, pruebas de laboratorio que se deben de hacer para que decir la definir y tratamiento contra esa enfermedad. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahorita, chicos, que tengan del No, tema? Doc, ¿Todo bien? ¿Todos quedaron conforme con la rifa de sus enfermedades? sí, todo bien. Sí, Bien, ¿no? Espero que les haya gustado este método de la rifa. Entonces, continuamos con el tema. ¿Desde cuánto tiempo va a ser la exposición? Por lo general 15 minutos para que alcancen a dar todos. Obviamente que como es, a ver, ¿cuándo es la presentación? Si no me equivoco, sería el 10 de junio. Prácticamente son 8 equipos. Vamos a utilizar las 4 horas para la presentación. Entonces, las primeras enfermedades que se van a presentar son las enfermedades virales. Parálisis crónica, cría saxiforme. Luego siguen las enfermedades bacterianas, lo que americana, lo que europea. Luego los agentes causados por ácaros, acarosis, varroasis y piojo de las abejas. Luego enfermedades causadas por hongos,
cría de cal, cría de piedra, y el otro es nosemiasis. Luego barroasis, no, barroasis, eso lo voy a dar yo, y cría de piedra lo voy a dar yo. Cría de cal, ya está. ¿Ok? Nos vamos a llevar las 4 horas. ¿Ok? Entonces, ahorita tienen esta semana para estudiar para el examen dentro de 8 días. Tienen 15 días para su exposición. ¿Ok? Sí, Ahora sí que lamentablemente este semestre estuvo fatal, muy pésimo, que nos tuvimos que adaptar, pero bueno, vamos a tratar de dar todo lo que son la mayor cantidad de información. Ahorita solamente voy a dar presentaciones, los videos se los mando en Classroom para que lo vayan complementando. Siguiente tema, genética y crianza de reinas e inseminación de abeja reina. Entonces, nosotros ya tomaron, no todos nosotros ya tomamos una clase de genética. La genética es una rama de las ciencias biológicas que se encargan de estudiar las características del individuo, tanto del ADN, que son el genotipo, y el fenotipo. Ujú. Se trata de una de las áreas fundamentales de biología moderna, abarca su interior de un gran número de disciplinas propias, relación directa con la bioquímica y la biología celular. La función del gen es determinar cuáles proteínas deben sintetizarse para dar cierta forma, estructura y modalidad del organismo, es lo que llamamos características genotípicas. Las que no podemos percibir, y esas no las podemos percibir. Las características que nosotros podemos percibir y observar son las características fenotípicas. El color de ojos, color de pelo, color de piel, y esas son las características que observamos. Determinación del sexo. Nosotros ya sabemos que nosotros como mamíferos hay dos tipos de alelos de sexos para determinar si el individuo es masculino o femenino. Estamos hablando de XX y X y Y. ¿Ok? Al inicio, durante el proceso de desarrollo del feto, del nuevo individuo, todos somos del sexo femenino, pero por un trastorno o una mutación se perdió esta parte, esta patita de uno de los cromosomas, se formó la y esto dio a origen a organismos del sexo masculino, ¿verdad? En caso de las abejas es muy diferente. Nosotros vamos a ver que las abejas van a formar, una colonia de abejas está formada por tres castas. Organismos diploides, que tienen el total de su número de cromosomas, que son 32. En esto está la abeja reina, que es una hembra fértil. Las obreras, que son hembras infértiles, que tienen órganos reproductores, pero esos órganos reproductores están inhibidos por las feromonas reales de la reina. Esas feromonas de la reina están producidas por su glándula mandibular. Ujú. La otra casta son los zánganos, que solamente tienen la mitad de información genética, 32 cromosomas, y son organismos haploides. Ujú. Entonces ya vimos que las abejas
que van a determinar... ay, ¿dónde dejé esto? Permítame, porque no encuentro... Entonces, estamos hablando que una colonia está formada por tres castas. Abeja reina, la abeja reina es alimentada con pura jalea real, es la única hembra fértil que todo su esperma, que es la única que se va a fecundar con los zánganos y va a almacenar en su espermateca un promedio de 5 millones de espermatozoides. Ujú. Es la única que va a poner huevecillos y ella determina el sexo del huevecillo que va a poner. S- Con sus antenas, ellas miden el tamaño de la celdilla. Si la celdilla mide 5 milímetros, sale de sus ovarios un huevo. El huevo se va a fijar en oviducto, van a salir de 2 a 3 espermatozoides. Este huevo, cuando sale de los ovarios, tiene la mitad de información genética, 16 cromosomas. Sale el espermatozoides, que tiene la otra mitad de información genética, 16 cromosomas. Se fecunda el huevo y este huevo va a tener 32 cromosomas. Va a dar a una hembra, que es un organismo de tipo diploide, y esa nueva hembra, dependiendo de la alimentación, se puede convertir en una reina o en obreras. Ujú. Si la celdilla mide más de 5 milímetros, la abeja reina lo mide, ella decide, el huevo pasa directamente al recto, no fecundado, con 16 cromosomas, y este huevo va a dar origen a un organismo de tipo haploide, o sea, la mitad de información genética, y ese organismo haploide va a ser un zángano. Ujú. Los zánganos son machos infértiles, no tienen aguijón, su única función es la de salir y fecundar a la reina, no tiene sus órganos copulatriz, su endófalo o su pene. Bueno, características de la reina, obrera y el zángano, ¿ok? Entonces, vamos a ver que las abejas, como cualquier organismo vivo, está formado por una cadena de ADN, formado, está los cromosomas, y cada uno de los cromosomas va a dar una función o una característica de las abejas. Ujú. Caso de Apis mellifera, individuos diploides tienen número de 32 cromosomas, solamente reina y obreras. Y los zánganos son organismos que tienen la mitad de información genética, que estamos hablando de un organismo haploide. Esto es sacado de un libro de genética, que aquí vemos el número de cromosomas de los organismos diploides, digo haploides, o sea, los zánganos. A ver, déjenme buscar aquí. Estas son diferentes especies de ápidos y el número de cromosomas según la especie de los zánganos. Toda la especie de Apis mellifera tiene 16 cromosomas. Zángano de Apis cerana, 16 cromosomas. Zángano de Apis florea, o sea, la pequeña abeja asiática, 16 cromosomas. Y la abeja gigante, la de los Himalayas, la que produce la miel alucinógena, 16 cromosomas. Luego acá están las meliponas y trígonas, estraptotrigonas. Algunas van a tener bombus, 20 cromosomas los machos. Meliponas, algunas tienen 17, 18.
trígonas 17, 18, 9. Entonces, genéticamente, las abejas de la especie Apis mellifera se pueden cruzar con las otras especies productoras de miel asiáticas y entre ellas que son las subrazas. Acuérdense que está Apis mellifera mellifera, Apis mellifera linguística, Apis mellifera cárnica o carniola, Apis mellifera scutellata, Apis mellifera soni, Apis mellifera chipiotra, Apis mellifera yemenítica. Entonces entre ellas se pueden haber un cruzamiento eh, y se hace un trabajo genético. Ujú. Con lo que pasó con el genetista brasileño que se llevó Apis mellifera scutellata o abeja africana, en Europa, para que no tuvieran ese problema de africanización, la Unión Europea cerró toda la puerta de cualquier tipo de material biológico vivo de las abejas africanas. Ujú. Pero como la legislación no prohíbe llevarse material genético, entonces no ahí hay una laguna. Entonces, aquí hay cruzamiento, puede haber cruzamiento entre estas razas, digo especies, pero no hay cruzamientos no hay cruzamientos en la naturaleza de estas especies por las barreras naturales. Unas están limitadas por desiertos, mares, cordilleras montañosas, entonces no se puede ver ese tipo de cruzamientos, pero en cruzamientos en laboratorio sí se pueden dar. Alelos de sexo. Nosotros sabemos que para determinar... Ya, perdón. Perdón, pero andaba aullando la perrita. Entonces, nosotros para determinar el sexo de los individuos, acuérdense que son con dos tipos de alelos de sexo, XX y XY. X y X nos va a dar origen a un individuo de sexo femenino y X y Y un organismo del sexo masculino. En las abejas no es así. Para determinar el sexo de un individuo es la presencia de que tenga dos o un solo alelo de sexo. Los que tienen dos alelos de sexo son las hembras. Puede haber alelo de sexo en abejas desde X1 a X2, X3 hasta X20. Algunos trabajos de investigación se menciona que puede haber hasta más de 200 alelos de sexo, otros dicen que hay mayor número de alelos de sexo según la posición del alero de sexo. Acuérdense que en los aleros de sexo en abejas hay diferentes especies y diferentes razas. Y cada alero de sexo fue evolucionando según el medio ambiente donde estaban las abejas. Algunas están en Europa, otras en África y en otros Asias. Pueden ser aleros de sexo muy parecidos, pero no son iguales. Entonces, en las hembras puede tener el alero de sexo X1 que tendrá 16 cromosomas y el alero de sexo X, X8 que también va a tener 16 cromosomas. Estos dos aleros de sexo nos van a dar 32 cromosomas y van a dar origen a unas hembras. ¿Ok?
Pero si este organismo, bueno, las hembras son organismos de tipo diploide, ¿ok? Pero si este organismo solamente tiene un alelo de sexo que le dio la abeja reina, que puede ser X1 o X3 o X4 o X22, pero solamente un alelo de sexo. Solamente tiene 16 cromosomas. Y al tener solamente 16 cromosomas, es un organismo de tipo haploide. La mitad de información es genética y esto va a dar origen a un macho, que sería un zángano. Entonces, lo que determina el sexo en las abejas es si el individuo tiene dos alelos de sexo, que van a dar origen a hembras, o un solo alelo de sexo, que van a dar origen a machos. Ujú. ¿Quién les va a proporcionar los alelos de sexo a los zánganos? La reina, a ver, la abeja reina va a tener aquí el abdomen lo hice muy, muy abultado. La reina tiene que almacenar los espermatozoides dentro de su espermateca. Se va a fecundar con zánganos, digamos, un zángano va a tener un alero de sexo X8 y todo el esperma de este zángano van a ser X8. Ujú. Entre mayor número de zánganos que se fecunde la reina, mayor número de variedad de espermas. Puede tener espermas del zángano X1, del zángano X9, esperma del zángano X3 y así sucesivamente. Entre estos 5 millones de espermatozoides que tiene la abeja reina guardada, entre mayor zánganos, con mayor número de zánganos se fecunde, mayor variabilidad. Entre menor número de zánganos que se fecunden en ella, menor variabilidad y aquí puede haber problemas de consanguinidad. Ujú. Entonces, sale el huevo de los ovarios de la reina. La reina puede tener dos alelos de sexo nada más, X1 y X9, digamos. Uno se lo da su madre y el otro es de su padre, de la reina. Entonces, la reina en sus huevos va a tener solamente estas dos opciones. Los huevos van a ser de X1 o X9. Ujú. Sale el huevo. El huevo es fecundado. Si sale y es fecundado, digamos que la reina saca un huevo que es X1 y este X1 sale un espermatozoide que es X9, tiene 32 cromosomas y va a dar origen a una hembra. Esta hembra va a tener madre y va a tener padre. Ajá. Pero si el huevo sale directamente y no es fecundado por un espermatozoide, en este caso los zánganos no tienen padre, solamente madre. Y pueden ser de sus abuela o de su abuelo, nada más. Entonces, en este caso, los zánganos no tienen padres. Si la reina, entonces, vamos a ver el índice de sobrevivencia de tu apiario. Entonces, si su apiario hay mucha consanguinidad,
No hay muchos zánganos que tengan alelos de sexo y puede haber variabilidad. Aquí la reina puede tener solamente dos alelos de sexo, X1 y X2. Y si su apiario nada más hay puro zángano con X1 y X2, el porcentaje de mortalidad es el 50%. Ujú. ¿Cómo sabemos que hay mucha consanguinidad en su apiario? Cuando revisan sus colmenas, el crecimiento es muy lento, vemos los bastidores y si los bastidores hay mucha cría abierta o cría salteada, digamos que hay muchas celdas abiertas y poca cría cerrada, y estas celdas abiertas están ocupadas por miel y polen, aquí hubo muerte por consanguinidad. En nuestra sociedad, nosotros como seres humanos, ha habido poblaciones de personas que tienen problemas de consanguinidad, sobre todo en Europa. ¿Cuáles son esos individuos que tuvieron problemas de consanguinidad? A ver, chicos, en Europa, ¿qué individuos tuvieron problemas de consanguinidad o enfermedades congénitas? Los reyes. Los reyes. Era una enfermedad que transmitían las mujeres y y los signos la padecían los hombres. ¿Alguien sabe qué enfermedad es esa? Era la de la sangre, ¿no? Que no podían coagular. Exactamente, es lo que llamamos hemofilia. Esto se daba mucho en ese tipo de problemas. Habían organismos muy débiles, muy enfermizos que podían provocar la enfermedad. En lo que es en África también había una aldea que se le llamaba la aldea de los gente que tenía patas de avestruces, que era un problema congénito que se ha llevado mucho tiempo. Lo que es en nuestra sociedad también había un grupo muy cerrado que no permitía que se juntara mucho eh, no había mucho variedad genética. Eran los judíos había un problema que se iba extendiendo por consanguinar, pero ellos lo evitaron eh, metiendo gente nueva, pero la gente que tenía ahora sí, te quieres casar con una persona judía, tienes que hacer todo el ritual para volverte judío. Ujú. Entonces ahí hay problemas genéticos. Nosotros como personas, familias, nunca nos vamos a casar con nuestros primos, nuestras primas, pero hay poblaciones en provincias que están muy alejados, que a veces va pasando el tiempo y se te olvida por varias generaciones de alguno que otro familiar lejano. Ahí está el chiste de que en un momento se muere una abuelita, va una pareja, le llora a la pareja y el muchacho dice, es mi abuelita. Y la señora o la muchacha dice, pues es mi abuelita. Pues ustedes son familiares, no, somos parientes muy lejanos. Muy lejanos, sí. Ella vivía del otro lado del pueblo y yo del otro lado. Ok. Entonces, eso puede traer problemas congénitos. Igual las abejas, entre menor variabilidad sanguínea de sus apiarios, más problemas congénitos, muchas enfermedades congénitas. Entonces, por aquí hay una fórmula para sacar la viabilidad. Por ejemplo, es n-1 entre n. N es el número de cromosomas que hay en tu apiario. En este caso son 2. 2 menos uno nos da uno. Uno entre 2
multiplicado por 100 nos da el 50%. Ujú. Si tu apiario tiene mayor en el número de aleros de sexo, a 8 es 8 menos uno. Entre 8 nos da, multiplicado por 100 nos da el 87,5% de sobrevivencia de tu apiario. ¿Ok? Entonces, nosotros, este es lo que determina el sexo en las abejas, es el número de aleros de sexo. Y para evitar problemas con sanguinidad es aumentar el número de aleros de sexo en tu apiario. ¿Cómo podemos hacer que haya mayor viabilidad de alelos de sexo y evitar la consanguinidad? Es la compra de abejas reinas. Podemos ir a Hidalgo y ahí hay un proveedor. Compramos nuestras reinas. Podemos ir a Morelos y ahí compramos otras reinas. La compra de núcleos de diferentes proveedores y compra de núcleos y reinas. La cuestión en México, bueno, Zagarpa menciona que debemos de cambiar toda nuestra reina de nuestro apiario, hay que cambiar todas nuestras reinas, el 100%. Agarramos, matamos a nuestras reinas, compramos nuestras reinas y metemos las nuevas reinas en sus colmenas. Pero el único problema es que no hay productores de reinas certificados por Zagarpa. Sí, hay muchos criadores de reinas, pero no están certificados por Zagarpa. Eh, Estos criadores de reinas, digamos que no están, que venden sus reinas, pero nadie nos garantiza que estas reinas son de buena calidad. No se quieren certificar porque es muy engorroso, muchos trámites por parte de Zagarpa, y entonces no lo hacen. Si nosotros matamos a todas nuestras reinas y estas reinas salen en muy, muy mala calidad, no buenas productoras, y se nos mueren todas, ¿quién nos repone todas las pérdidas? El gobierno no, ni los proveedores. Ujú. Entonces, aquí viene otro criterio: no cambien las reinas de todo su apiario. Si ven que su- algunas colmenas, sus reinas son muy buenas, que producen gran cantidad de miel, son dóciles, altamente higiénicas y tienen las características genéticas que nosotros deseamos, esas reinas se quedan un año más. Y podemos agarrar esas reinas para hacer nosotros nuestra crianza de reinas y generar nuestras reinas nosotros mismos. Ujú. ¿Cuáles son las colmenas que vamos a cambiar nuestras reinas? Reinas que ya están muy viejitas, que su postura no está muy buena, que esta reina sea o transmite que sean susceptibles a una enfermedad, esa reina se cambia. Vamos a ver que enfermedades virales no hay tratamiento como tal, sino que todas las enfermedades virales, el único método para quitar la enfermedad es cambiar las reinas y poner reinas resistentes a esas enfermedades. Ujú. Otra forma de aumentar la genética, los aleros de sexo y evitar la consanguinidad es la captura de enjambres de medio ambiente. Ojo, aquí hay un dilema por parte de científicos y apicultores. Algunos dicen que sí, atrapamos el enjambre, es un dinerito que nadie nos da. Un enjambre o un núcleo como este está costando entre 1,500 hasta 1,800 pesos y en algunos casos 2,000 pesos. Pero encontramos un enjambre en una rama, esa nadie nos la dan gratis, lo podemos capturar y meter. Los científicos dicen no es conveniente atrapar este enjambre porque no sabemos qué enfermedad puede traer este enjambre y puede transmitir a nuestra colmena. Sobre todo la enfermedad de Loque americana. El Loque americana es el antes de las abejas. Es altamente contagiosa
Puede durar en el medio ambiente por un periodo de 25 a 30 años y como yo les digo que es como el anthrax, cuando llega la enfermedad hay que eliminar completamente a todo el material biológico y el equipo, las colmenas que tuvo contacto con ellas. Otro problema es que nos dicen, es que no sabemos qué raza de abejas eran estas. Pueden ser abejas europeas o pueden ser abejas africanas. Entonces no sabemos si hay un problema. A veces los enjambres llegan solitos y si se meten. En la escuela hace mucho tiempo llegó un enjambre, se metió dentro de la colmena, una colmena sola, le metimos bastidores y ese mismo periodo dio una alza de miel. Bueno, pues, estuvo muy bien. Entonces, pues, a veces podemos hacer que los enjambres lleguen y se meten solos. El olor del apiario siempre va a atraer a los enjambres. Pero otro atrayente muy bueno para los enjambres es la cera vieja. La cera vieja dentro de las colmenas vacías son un olor muy atrayente a las abejas. Pero también podemos poner cajas atrapa enjambres, son hechas de cartón. Colgamos estas cajas en unos árboles, ponemos algunos bastidores y aquí ponemos un tubito con olores sintéticos parecidos a las feromonas de la glándula del Nasanoff. Podemos comprar geraniol, citriol y ácido geránico, lo ponemos aquí. Ponemos un algodoncito, va a esparcir el olor y el enjambre va a llegar y se va a meter. Ujú. Si no, si vemos un enjambre, pues lo capturamos echándoles agua como si fuera lluvia o tocando una campana. Viene la reproducción de tipo sexual o este tipo de reproducción que se llama de un huevo fecundado que va a dar origen a una hembra y de un huevo no fecundado va a dar origen a un macho. Este tipo de fecundación o reproducción tipo sexual se llama partenogénesis. Hay dos tipos de partenogénesis. Partenogénesis apomítica o también llamada partenogénesis arenotoca. Es la que se lleva muy comúnmente por parte de todas las abejas, que de un huevo fecundado con 32 cromosomas va a dar un organismo de tipo diploide. Y de un huevo no fecundado, nada más va a tener 16 cromosomas y va a dar un origen a un organismo de tipo haploide. Ujú. Pero hay otro tipo de partenogénesis que se dan en algunas razas de abejas en África. Bueno, esta es la partenogénesis arenotoca. Ya vimos, de un huevo fecundado, 32 cromosomas, organismo diploide, que son hembras, y de un huevo no fecundado, 16 cromosomas, que va a dar origen a un macho, es partenogénesis arenotoca o apomítica. El otro partenogénesis es la llamada partenogénesis automítica o telitoca, que se dan en algunas razas de abejas africanas, abejas rúnicas, sirias, capensis. Y este proceso es de una hembra no fecundada que no tiene espermatozoides, sus órganos reproductores, sus ovarios, van a salir un huevo que tiene la mitad de información genética. Y ahí va un proceso de que se le llama de meiosis.
Vienen los procesos de anafase, telofase, y aquí este huevo el núcleo se empieza a dividir en un cuerpo polar y en un núcleo, con las os. Ese proceso empieza cuando va aquí, pero de repente la abeja no pone el huevo dentro de la celdilla, sino que lo retiene. Al retenerse, pasa un tiempo y este huevo, cuando ya está dentro de la celdilla y vuelve a ponerse, este huevo pues ya dice, pues en qué periodo o qué fase de la meiosis iba, pues ya no me acuerdo. Entonces voy a empezar otra vez desde cero. Ya estaba un cuerpo polar y el núcleo, pero este núcleo se empieza otra vez a dividir y se va a formar otro cuerpo polar y dos núcleos. Se forman dos cuerpos polares, dos núcleos. Cada núcleo va a tener 16 cromosomas y 16 cromosomas. Se juntan y van a ser un solo núcleo con 32 cromosomas. Ujú. Y va a dar origen a un organismo de tipo diploide, en vez de un tipo de un organismo haploide que va a dar origen a una hembra, sin la intervención o la fecundación de los espermas. Ujú. Entonces, este nuevo individuo es genéticamente idéntico a su progenitor. Este nuevo organismo, científicamente, ¿cómo se le podemos considerar o llamar? Científicamente, este nuevo organismo que no tuvo padre, si no es idéntico a la madre, ¿qué sería? ¿Un híbrido o un clon? Es un clon, exactamente. Entonces, es un clon. Entonces, esto se puede dar en la naturaleza, sobre todo en aves, reptiles y insectos. Ujú. Y entonces es la partenogénesis tipo automítica y o telitoca. No se da comúnmente, se da más el otro, la renotoca, pero tenga conocimiento de esto. Había por ahí hace unos ayeres o unos años, salió un artículo que en el zoológico de California habían cóndores hembras y cóndores machos en un recinto. Las hembras pusieron huevecillos y esos huevecillos dieron crías, pero esas crías, bueno, querían saber los encargados quién era el padre. Tomaron muestras de esas crías, hacían pruebas de ADN y revisaron y ninguno de los machos era el padre. Entonces, esos eran clones de las hembras. En algunas especies de peces, cuando no hay machos, ¿qué pasa con esa sociedad de puras hembras? ¿Se mueren y se extinguen? ¿O qué sucede? Una hembra se convierte en macho, ¿no? Como los peces loro y los peces payaso. Exactamente. Entonces, algunas hembras se desarrollan como machos y van a fecundar a esas especies. Hemos visto que en la película Jurassic Park, cuando estaba el científico hablando con el responsable y revisó pues, la bitácora, mencionó, pues aquí hay puras hembras, no hay machos.
Y el encargado le dijo, sí, es que queremos controlar este, la cría de los reptiles para que no haya un número determinado de reptiles, nada más. Y este les dijo, pues lo que pasa es que la vida se abre camino. Y algunas, en la película mencionó eso, que algunas hembras desarrollaron como machos, hubo posturas y no controladas y se dio. Entonces, ahí, como dicen todos, la vida se abre camino. Ahorita estamos en la extinción masiva en el mundo. Muchos nichos biológicos se han perdido animales. Cuando el ser humano desaparezca y esos nichos biológicos van a ser ocupados por unas nuevas especies que a nosotros no nos va a tocar ver, pero como por ahí dicen, la vida se abre camino, ¿verdad? Es como la película de Frog, que cuando se murieron los animales, algunos sobrevivieron, pero otros van a dar origen a nuevas especies. Bueno, esto es cómo se explica la partenogénesis automática. Ya lo vimos que en el periodo de telofase se retiene la meiosis, y el huevo queda, cuando ya es la postura, empieza otra vez desde cero y se hace una nueva telofase 2 que van a dar origen a dos núcleos y dos cuerpos polares que van a unirse estos dos núcleos y van a dar origen a 32 cromosomas. Bueno, genética ya terminamos. Vamos a ver crianza de reinas. Nosotros podemos hacer nuestras crianzas de reinas. Podemos producir nuevas reinas. Ujú. Método de crianza de reinas parten de una idea fundamental en condiciones normales. Cuando se prepara para enjambrar, las abejas obreras eligen larvas muy jóvenes para transformar las reinas. Son larvas recién nacidas de menos de 3 días. Aquí lo que no sabemos es que las abejas, cómo seleccionan a las larvas. Si las larvas que ellas seleccionan para alimentar con jalea real tienen algunas características fenotípicas o algunas características genotípicas que nosotros no podemos percibir, pero ellas sí. Entonces, quien descubra, el científico que descubra cuáles son las características que las abejas seleccionan a las larvas, se puede ganar el premio Nobel de biología. Pero bueno, selección de larvas de apicultura. Bueno, eso es por parte de las abejas. Nosotros podemos hacer una selección de larvas para hacer nuestra crianza de reinas. Sobre todo, tenemos que elegir larvitas de menos de 3 días, las que todavía han consumido jalea real. Larvas de más de 3 días, de 4 o 5 días. Esas ya no sirven para la crianza de reinas porque ya comieron miel y polen y estas, por el alimento, se convierten en obreras. Para la crianza de reinas necesitamos dos colmenas. Una colmena progenitora o también llamada colmena madre, que es la que va a dar las características genéticas deseados para nuestras reinas. Y una colmena nodriza. La colmena nodriza, ahí no hay ninguna característica genética que nosotros queramos. Simplemente esta colmena nodriza es la encargada de alimentar a las larvas, la producción de jalea real, nada más. Necesitamos abejas jóvenes que sus glándulas hipofaringeas estén desarrolladas y produzcan la jalea real para alimentar a estas larvas. Ujú. Esa colmena nodriza debe tener un periodo de orfandad de 72 horas, que estén muy urgidas de crear de crear nuevas reinas. Abejas jóvenes para la producción de jalea real.
Ok. ¿Qué es selección de las colmenas progenitoras? Deben ser colmenas que sean muy dóciles, que no sean muy agresivas, porque lo que busca el apicultor es que podamos tener abejas que podamos manejar y controlar fácilmente. Altamente productoras de miel. Obviamente que nuestra prioridad es la producción de miel para generar un ingreso y obtener una ganancia. Abejas poco enjambradoras. Hay abejas, colmenas, que van a enjambrar, van a formar muchos enjambres, se van a ir y la población se va a disminuir. Y al disminuirse la población, el acopio de miel va a ser muy poco o es nulo. Entonces, esas características tenemos que buscarlas en nuestra apiario. Resistentes a enfermedades. Entonces, buscamos que sean abejas que sean característicamente sanas, muy resistentes a las enfermedades, y en caso de que sean muy susceptibles a enfermedades, aquí es el cambio de reina. Se agarra la reina, se quita y se pone una nueva reina que sea resistente a algunas enfermedades específicas. Ujú. Altamente higiénicas. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras abejas, que las obreras, si encuentran cadáveres, larvas muertas, basura, la pueden sacar. ¿Cómo podemos hacer una prueba para ver la alta higiene? Agarramos de una colmena, sacamos un bastidor de cría que abarque la gran cantidad del cuadro. Agarramos una tablita de madera con muchos clavos. Agarramos la tablita y metemos los clavos en una parte del panal y para que se mueva toda esta cría. Algunas personas lo que hacen es agarran, cortan el panal con la cría, la meten en el congelador para matar a la cría, regresan, ponen el cuadro en el bastidor donde la sacaron y lo meten dentro de la colmena. Y vamos a tener que ver en qué tiempo se tardan las abejas en sacar a toda la cría muerta. Si la cría muerta la sacan en menos de 24 horas, es una colmena altamente higiénica y esto nos puede ayudar. Pero si la cría muerta se tarda más de unos 3 o 4 días o una semana, esta colmena es poco higiénica y esta no nos conviene para como colmena progenitora. Nosotros, ¿cómo sabemos cuál colmena puede ser una colmena progenitora? A ver, chicos, ¿cómo sabemos cuál colmena nos puede servir? ¿Hay una reina? Eh, Todas las colmenas tienen reinas, pero ¿cómo vemos en todo nuestro apiario? ¿Cómo sabemos qué colmena podemos seleccionar para una progenitora? Si ¿Mm? hay muchas crías. Todas las colmenas pueden tener crías. Mira, tú revisas una colmena en ese día, pero dentro de 15 días se te olvida porque haces otra actividad. ¿Y cuál era la colmena que estaba buena? Se te olvida. ¿Qué debes de tener para acordarte? Pues un registro. Un registro, bitácoras. Entonces nosotros tenemos que tener un registro de cómo vamos trabajando y con ese registro nos damos cuenta cuáles son las colmenas que pueden servirnos para una colmena progenitora. ¿Ok? La formación de una colmena nodriza es como la formación de un nuevo núcleo. En este caso, de dos colmenas muy fuertes,
Vamos a agarrar bastidores de alimento y la metemos acá. Y de aquí le vamos a sacar bastidores de cría por nacer, pura cría cerrada. No le vamos a meter bastidores de larva de menos de 3 días, porque aquí vamos a controlar el nacimiento de las reinas. Si metemos un bastidor de larvita de menos de 3 días sin darnos cuenta, esa reina que no tenemos conocimiento de ella, puede nacer antes y nos puede matar a todas nuestras reinas. Todo nuestro trabajo se echa a perder. Ujú. Dejamos 72 horas de orfandad. Otros apicultores lo que hacen para formar una colmena nodriza, algunos también le llaman incubadoras, es que de una colmena, que la reina ya está, en una colmena está fuerte, pero la reina ya está viejita, se agarra, se quita la reina y esta colmena le podemos utilizar para meter bastidores de crianza de reinas. ¿Cuáles son los métodos de crianza de reinas? Está el método Halley, el método Miller, método Dolittle, método Nicole o copularval. El material que se va a utilizar para el método Halley es una colmena progenitora, bueno, colonia de gran calidad y bueno, colmena progenitora, una colmena nodriza, un bastidor de cera estampada eh, s- y un cúter. Ujú. Este bastidor de cera estampada, que no tiene panal, lo vamos a meter dentro de la colmena progenitora, en el centro. Las abejas van a construir los panales. La reina, cuando ya vea los panales nuevos, con celdillas, va a empezar a poner huevecillos. Eso se va a tardar un tiempo. Después de un tiempo, sacamos el bastidor con la larvita de menos de 3 días y con el cúter hacemos cortes longitudinales con una distancia de 1,5 centímetros, aquí y acá. Este bastidor con cría lo vamos a meter a una colmena nodriza. Metemos la colmena nodriza. Como no tiene reina, lo que van a hacer las obreras, alimentar a las larvitas de menos de 3 días acá y va a formar cacahuates. Ujú. Estas celdas reales podemos agarrar, cortarlas, meterlos en un núcleo nuevo o meterlas en una jaula. Esas como son reinas vírgenes, podemos hacer que se fecundan en forma natural, en colmenas babies, o en los núcleos, aquí ponemos los cacahuates, nacen las reinas, hacen su vuelo de fecundación y regresan y empiezan a poner huevecillos. Agarramos esas reinas, las podemos enjaular en sus jaulitas y venderlas. Ujú. Ahorita vamos a ver que hay dos métodos de fecundación, natural y artificial. Método Miller es muy parecido al Halley, pero en esta ocasión el bastidor de cera estampada es un bastidor con un alambre que le está colgando la lámina. Este bastidor lo metemos en la colmena nodriza, digo, perdón, colmena progenitora o colmena madre. En el centro, las abejas van a construir los panales, van a poner las celdillas y la reina va a poner huevecillos dentro de la celdilla. En esta ocasión, sacamos el bastidor, hacemos cortes en zigzag, lo metemos en la colmena
nodriza, y la colmena nodriza van a alimentar la larvita de menos de 3 días como si fuera en zigzag. Ujú. Podemos agarrar, cortar las celdas reales, lo metemos en una colmena de fecundación o la inseminamos, nace la reina, sale volando, regresa y ya empieza a poner huevecillos, sacamos esta reina, la enjaulamos y la mandamos a venta. Ujú. A ver, déjenme ver un video. Vamos a ver, echar un vistazo rápidamente a un video. Permítame tantito. Amigos, muy A ver, ahorita lo comparto. No lo vamos a pasar todo, sino simplemente para que vean el método. buenos días, ¿cómo están ustedes? Dar en los núcleos de A ver, como ustedes verán, son unas reinas bonitas y grandes. miren, este es método con corte en zigzag. Pues, Es el método Miller. sinceramente, Esta es una colmena nodriza. Este batidor estaba en una colmena progenitora. Bien, aquí hay un cacahuate, hay un cacahuate. Vamos a seguir por acá, tengo un estilo. Ahora vamos ahora, o yo tal vez la mano del otro lado iría bien para realizar la fecundación, entonces voy a... Bien, aquí hay una realera, aquí hay una realera, aquí hay otra realera y aquí hay otra. Aquí hay otras, acá hay unos. Entonces son cortes en zigzag. Entonces, este bastidor viene de una colmena progenitora que tiene las características que nosotros deseamos. Ya hicimos los cortes, lo ponemos en una colmena nodriza con abejas jóvenes que producen jalea real y alimentan a estas realeras. Ya nada más hacemos los cortes y separamos nuestras reinas. El video se los mando para que lo vean con más calma en Chrome y la presentación también se la mando.